La vida cristiana, don y tarea. Tema 5. En los capítulos anteriores hemos visto que el CEC está atravesado por 4 grandes claves: trinitaria, cristológica, edesiológica y antropológica. Profundizamos ahora en las 2 últimas, tratando de mostrar sus implicaciones prácticas en diálogo con la cultura contemporánea. En primer lugar, el trasfondo litúrgico sacramental de la vida cristiana en el misterio de la Iglesia. Abordamos luego los contenidos de la moral cristiana, fundamentados, como ya sabemos, en la antropología cristiana. Estas dimensiones de la fe se desarrollan en la segunda y tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ya señalamos en el capítulo anterior, al tratar del acento antropológico del Catecismo, se presentan los sacramentos dentro de la historia de la salvación, a partir del misterio pascual y precedidos por una explicación del marco en que se celebran, es decir, en la liturgia, cf. CEC 1076-112. En esa presentación hay que destacar el énfasis sobre la dimensión pneumatológica, es decir, sobre el papel del Espíritu Santo, en la liturgia. Y también la dimensión cómica de la liturgia cristiana, su relación con el mundo creado, sobre todo en relación a los símbolos que usa la liturgia misma. Se ha lamentado que a veces se haya concebido la reforma litúrgica de una manera unilateralmente intelectual, como una forma de instrucción religiosa empobrecida en cuanto que no se tiene suficientemente en cuenta las imágenes, la música y el espacio litúrgico, cf. J. Ratzinger, Actualidad doctrinal del catecismo de la Iglesia Católica, en Actualidad catequética, 195 a 196, 2002, 369 a 383. La liturgia es un buen marco para entender la referencia a la sacramentalidad, como propiedad que tiene la Iglesia y todo lo cristiano, en dependencia de Cristo, sacramento, primordial del Padre. Las imágenes y los símbolos de la liturgia conectan con lo mejor de la actual cultura de la imagen. 1.1. La liturgia o el culto cristiano. Normalmente llamamos liturgia al conjunto de las celebraciones de la Iglesia. La liturgia es el centro de la economía salvífica, es decir, del obrar de Dios por el que se revela y comunica su vida. La liturgia es el modo más importante en que nos llega la salvación de Dios a partir del misterio de Cristo, como dice el CEC, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo, en Emil 68. La liturgia es, por tanto, fuente de oración y de vida divina para la Iglesia y para cada cristiano. En el capítulo siguiente profundizaremos en el hecho de que la vida cristiana, ella misma, es un culto espiritual, por lo que tiene una esencial dimensión litúrgica. Esto significa que la vida moral cristiana es una ofrenda a Dios y un servicio a los demás. En esta línea, tan profunda y tradicional en el cristianismo, se sitúa el CEC. En la liturgia actúa Dios uno y trino. Todo es obra del amor del Padre, a quien va siempre nuestra alabanza y acción de gracias, nuestro implorar perdón y pedir por nuestras necesidades o las de otros. El Hijo, hecho carne por nosotros, ofrece su vida por nosotros y nos ama a la vida con él. El Espíritu Santo actúa eficazmente para que todo ello sea posible. En la liturgia participamos del culto que los santos que están en el cielo dan a Dios. Por eso, como gustan decir los cristianos orientales, la liturgia es, como el cielo en la tierra. De hecho, la liturgia nos hace pregustar ya el cielo, a esto se le llama la dimensión escatológica de la liturgia. En ella toman parte, aunque no estén presentes ante nosotros, los cristianos de todos los tiempos, los del cielo y los del purgatorio. No se trata de magia ni de imaginación, sino de una realidad sacramental, la realidad de que formamos un solo cuerpo con Cristo. San Pablo lo dice claramente: todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y 3,28 es el misterio de la Iglesia. La Iglesia por voz de su magisterio señala, a partir del Concilio Vaticano II, que la liturgia es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia, cf. SC, 10, Ixourt. AP. Sacramentum Amptatis, 2005. De ahí la importancia de la formación litúrgica, cuyo centro es todo lo que tiene que ver con la Eucaristía, centro a su vez de los sacramentos, es decir, con la misa. Entre los aspectos importantes de la formación litúrgica pueden señalarse, el significado de los ritos, palabras y gestos de la liturgia, el sentido del espacio litúrgico, y sus elementos, altar, ambón, sede,
tabernáculo o sagrario, baptisterio, etc., y del tiempo litúrgico, el domingo cristiano, el año litúrgico con sus diversos ciclos, el calendario y el santoral, la liturgia de las horas, la riqueza espiritual de las oraciones y los textos, misal, leccionarios, rituales, etc., las celebraciones en ciertas circunstancias, grupos pequeños o grandes, niños, enfermos, presos, etc., las posibilidades y límites de la inculturación de la liturgia, el papel central de la oración litúrgica en relación con la oración y la afectividad de los cristianos, la relación con la religiosidad popular, los sacramentales, y, siempre, la conexión con la vida. En la Eucaristía se actualiza el misterio pascual, es decir, el conjunto de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se consuman en Pentecostés, y que concentran la entrega de toda su vida. Especialmente por el misterio pascual que condensa toda la vida de Cristo como ofrenda de amor al Padre y su entrega por nosotros nos viene la salvación. Como Cristo es Dios, su actuar sobrepasa el tiempo histórico, y por eso puede llegar de modo sacramental a nosotros. Así lo explica el C.E.C. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, cf. Y entre C,1, 171, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa, Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas, RM 6,10, HB 7,27, 9,12. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular, todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida, en 1085. Esta explicación, que se refiere especialmente a la celebración eucarística de la misa, se puede ampliar a todos los sacramentos. Los sacramentos son, eficaces, nos dan realmente una gracia que salva y santifica, porque en ellos se manifiesta, es decir, se hace presente de modo objetivo y se comunica, a través de signos, el único e irrepetible misterio redentor de Cristo con toda su fuerza salvífica. Esto expresa el sentido y el fin de todos los sacramentos, que nosotros nos unamos con Cristo y vivamos su vida a partir de la comunión eucarística. En la misa, la plegaria eucarística, o anáfora igual a acción de elevar, además del relato de la institución, las palabras de la consagración, que por la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo, hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre, CEC 1353, hay otros elementos fundamentales, que están presentes como dimensiones de toda la plegaria eucarística y, a la vez se intensifican, en algunas oraciones. Entre ellos destacan dos. 1. La anamnesis, igual a hacer surgir el recuerdo, conmemorar, por la que se hace memoria o mejor se realiza el memorial, de los acontecimientos salvíficos realizados por Dios en la historia, cumplidos plenamente en la cruz y en la resurrección de Cristo, cf. CEC, 1354. 2. La epíclesis, igual a llamada sobre, invocación a Dios Padre para que envíe su Espíritu sobre la ofrenda del pan y del vino, a fin de que se transforme en el cuerpo de Cristo y, posteriormente, para que los que comulgan sea un solo cuerpo y un solo espíritu, cf. CEC, y vid. En la epíclesis se realiza la poderosa sinergia-acción de varias causas de Dios y del hombre, sea en la celebración sea en la liturgia hecha vida. El modo en que la salvación de Cristo nos llega por los sacramentos, en la liturgia, tiene que ver con la naturaleza del hombre, pone en juego su cuerpo como signo y manifestación de su espíritu, mediante gestos y palabras, también silencios. Se desarrolla en el tiempo y el espacio. Se sirve, como veremos a continuación, de los sacramentos porque son signos, eficaces, visibles y tangibles, y a la vez símbolos que proceden con frecuencia del mundo creado. La liturgia emplea también otros signos y se acompaña de cantos y música en los modos apropiados en cada caso.
1.2. Cristo y la sacramentalidad. Los sacramentos se celebran en la Iglesia y a la vez, hacen la Iglesia. A su vez, la Iglesia tiene su fundamento vivo en Cristo, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, Lumen Gentium, 1. A. Es importante percibir que Cristo es el sacramento primordial o fundamental de Dios. Pues, en efecto, su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo, lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora, CEC 515. En ese sentido, toda la vida de Cristo, es un sacramento o un misterio, es decir, un acontecimiento de revelación, de redención y de recapitulación. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre, y en 1:4,9, y el Padre, este es mi Hijo amado, escuchadle, le 9,35. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, cf. HB 10,5-7, nos manifestó el amor que nos tiene, 1 y en 4,9, con los rasgos más sencillos de sus misterios, CEC 516. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, cf. E/L, 7, col 1,13-14, 1p 1,18-19, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encamación porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, cf 2 coi, 9, en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, cf. Le 2, 51, en su palabra que purifica a sus oyentes, cf. Y en 15,3, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, mi 817, cf 534, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica, cf. Artien 4,25, CEC 517. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Cuando se encamó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús, San Ireneo de León, Adversus Intereses, 3,18,1. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios, y vid, 3,18,7, cf 2,22,4, CEC 518. B. En ese marco teológico de Cristo como sacramento primordial, es donde se sitúa la Iglesia, como sacramento universal, o general, de salvación, cf. LG 1. Y, en ella, la celebración litúrgica de los 7 sacramentos. A la pregunta ¿qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación?, responde sintéticamente el compendio: la Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano, comp 152. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia que es su cuerpo. La Iglesia contiene por tanto y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico ella es llamada sacramento, N 774. Con otras palabras, la sacramentalidad que la Iglesia recibe de Cristo, se actualiza, para cada cristiano especialmente en los 7 sacramentos. C. Por tanto y por lo que respecta a la capacidad simbólica de los sacramentos, hay que subrayar que los sacramentos no son, meros símbolos, o recuerdos con finalidad más o menos pedagógica, sino símbolos o signos vivos que contienen y transmiten la vida de Cristo. Como dice la tradición cristiana con términos de la teología medieval, los sacramentos son signos e instrumentos,
de la unión con Dios que llamamos, vida de la gracia, vida que Cristo nos da en él por la acción del Espíritu Santo y así nos une al Padre, vida que participamos con todos los que están unidos en el cuerpo, místico, de Cristo, que es la Iglesia. Aunque las palabras humanas se quedan siempre cortas para hablar de Dios y de sus obras, se puede decir que los sacramentos son, fuerzas que brotan, del cuerpo de Cristo, energías, que provienen de la persona de Cristo y su obra redentora, especialmente del misterio pascual, huellas, de su paso por la tierra, sobre las que podemos y debemos caminar para vivir, por Cristo, con él y en él, final de la plegaria eucarística. Por ese motivo la vida cristiana, toda ella y en ella todos los actos y momentos de un cristiano que vive en la unión con Dios participa de esa sacramentalidad, todos sus actos están llamados a ser salvadores y santificadores, son, signos, e instrumentos de la gracia que salva al hombre y al mundo. Podría decirse que la sacramentalidad de lo cristiano se relaciona con el lenguaje de los símbolos y la actual cultura de la imagen. Esto se muestra con claridad en el caso de los 7 sacramentos, con todo lo que afecta a la liturgia cristiana y de alguna manera, como decimos, con todo lo que afecta a la vida y misión de los cristianos. Y por eso tiene mía gran actualidad. La liturgia cristiana es además de una actualización de la redención, una escuela de oración y de vida cristiana, por medio de los gestos y símbolos litúrgicos, acordes al lenguaje del cuerpo y de la naturaleza creada, signos de la alianza con Dios sellada para siempre en Cristo, cf. Compendio, 237, cf. R. Guardini, Los signos sagrados, Barcelona 1957. Hoy sigue siendo muy necesaria, además de enseñar y practicar la adoración a la Eucaristía, también fuera de la misa, cf. Benedicto XVI, homilía en el Corpus Christi, 7 de junio de 2012, esta catequesis litúrgica, enseñar el significado de los signos litúrgicos en las celebraciones sacramentales, o mistagógica, introductora del misterio, que se puede y debe realizar en las familias, en la escuela, en las parroquias, etc. 1.3. Liturgia y cultura de la imagen. También las imágenes forman parte de la liturgia, como vivieron desde los primeros siglos los cristianos. Algunos de ellos fueron mártires en los siglos 7 y 8 por defender el uso de las imágenes en el culto, los llamados iconos, en el sentido originario, cuya legitimidad quedó asentada en el Concilio II de Nicea. El argumento fue que el Hijo de Dios, imagen perfecta del Padre, se había hecho carne visible entre los hombres. Dios había dejado de ser invisible e inaccesible como parecía en el Antiguo Testamento, donde estaba prohibido representarle. Por eso el rostro de Cristo o de los santos se pueden representar para ayudar a la fe y la devoción de los cristianos. El compendio del Catecismo sintetiza esta cuestión en 2 puntos. Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes, comp. 92. La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra, y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes, comp. 240, CEC 476-477 115911611192. No olvidemos que el mismo compendio presenta una colección importante de imágenes del arte cristiano, motivada por la convicción de que la fe no solo viene, por el oído, como dice San Pablo, cf. Rm 10,17 según la Vulgata, sino también y en cierto sentido antes, por la vista, según lo que dice San Juan, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, 1. Y en 1, 3. Respecto a las imágenes del compendio, señalaba Benedicto XVI en su presentación del mismo. La imagen y la palabra se iluminan recíprocamente. El arte habla siempre, al menos implícitamente, de lo divino, de la belleza infinita de Dios, reflejada en el icono por excelencia, Cristo, nuestro Señor, imagen del Dios invisible. Las imágenes sagradas, con su belleza, son también anuncio evangélico y manifiestan el esplendor de la verdad católica, mostrando la suprema armonía entre el bien y la belleza, entre la via veritatis y la via pulcritudinis.
A la vez que testimonian la secular y fecunda tradición del arte cristiano, estimulan a todos, creyentes y no creyentes, a descubrir y contemplar el fascinante e inagotable misterio de la redención, dando siempre nuevo impulso al intenso proceso de su inculturación en el tiempo. Las mismas imágenes se encuentran en las diversas traducciones del compendio. Esto servirá también para identificar fácilmente y reconocer este texto en la variedad de las lenguas. Cada uno de los fieles profesa la única fe en la multiplicidad de los contextos eclesiales y culturales. B. Esto tiene una particular actualidad en nuestra cultura de la imagen, llena de iconos de todo tipo. De ahí también la actualidad del arte y de la belleza en la transmisión de la fe. Benedicto XVI explicó, en un discurso al Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, 28 de noviembre de 2011, que las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, etc., deben ser consideradas, en primer lugar, como una ocasión para profundizar en el modo de ser y de conocer que tenemos las personas. No solo conocemos por medio de conceptos sino también, y más profundamente, por medio de símbolos e imágenes, que implican de modo más profundo todas las esferas de la persona. Y por ello son una oportunidad para establecer relaciones entre nosotros. Por eso también las nuevas tecnologías son una oportunidad, en segundo lugar, para profundizar más en la fe. En consecuencia, decía el Papa Ratzinger, es responsabilidad de los cristianos el conocer estas tecnologías para comunicar la fe. Esto implica evangelizar esta nueva cultura, de modo similar a como anteriormente hemos evangelizado otras culturas, purificándolas de lo que sea incompatible con la fe y la moral cristianas. Lógicamente todo ello implica una formación adecuada, especialmente para las familias, los niños y los jóvenes, y un uso prudente. Lo que ahora nos interesa subrayar es que, sobre todo gracias a los sacramentos, los cristianos podemos y debemos ser, catecismos vivos, iconos vivos, mensajes vivos, en esta cultura de la imagen. San Juan Pablo II señaló a María como, un catecismo viviente, Catechesit Ludendae, N73, gracias a su perfecta recepción de la palabra de Dios. Esto lo desarrollaremos más adelante, en este mismo tema. C. Todo ello tiene como trasfondo lo que podemos llamar la dimensión antropológica de los sacramentos, cf. J. Ratzinger, Obras completas, 7/1, sobre la enseñanza del Concilio Vaticano II, Madrid 2016, pp 3-13. Los sacramentos, en efecto, comprendidos y vividos en el marco de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia son plenamente significativos para todos los hombres y todas las culturas. Son garantía de la auténtica respuesta de Dios, en la persona de Cristo que se hila a nuestro encuentro, a la búsqueda que el hombre hace de él por la religión. Son garantía de que la religión responde a la dimensión corporal del hombre. Como vimos, en los sacramentos los elementos de la tierra son elevados de modo que nos hacen vivir participando de la vida divina y vislumbrar un mundo nuevo. Son remedio contra el individualismo. Por la Eucaristía la humanidad está llamada a reunirse en la unidad del único Señor Jesucristo. Sobre esta base, a la pregunta, ¿por qué y para qué ir a la iglesia, ir a la misa del domingo?, cabría responder, porque allí nos encontramos no solamente con Dios en un sentido genérico, sino concretamente con Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que nos une a los cristianos en su familia, para hacernos capaces de ser mejores, de ser más felices y libres, de llevar la vida bella y verdadera a nuestras familias, a nuestros amigos, al mundo, la vida que procede del Dios uno y trino que en Cristo se nos da. 2. La moral, fundamentada en la antropología cristiana. Respecto a la parte moral del CEC, decíamos, CF tema anterior, que comienza por una sección que completa la antropología cristiana. Esta parte general o introductoria, la vocación del hombre, la vida en el espíritu, CF. CEC 1699 a 2051 y compendio, 357 a 433, está inspirada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. Aquí se nota la especial influencia del personalismo, como corriente de pensamiento que ha contribuido a poner de manifiesto, por ejemplo, cómo la persona se alcanza a sí misma en el otro, cf. GS 24. En el CEC se expone la visión del hombre según la revelación bíblica, donde se encuentra la razón de ser de todo el obrar cristiano. La explicación de esta visión cristiana del hombre se lleva a cabo en la perspectiva de los padres de la Iglesia, y concretamente en torno a la categoría bíblica de la imagen de Dios.
El cristiano se define como un hijo de Dios en Cristo, creado a imagen y semejanza de Dios y santificado por el Espíritu Santo. Alguien cuya vida y conducta moral se explica, por tanto, como una respuesta de amor al amor de Dios que se le ha manifestado en Cristo. 2.1. La persona del cristiano en su contexto social y eclesial. Este desarrollo tiene dos fases. Una primera, el ser del cristiano desde una perspectiva creacional, un capítulo inicial sobre la dignidad de la persona, cf. Compendio, 358 a 400, seguido por el estudio de la comunidad humana, cf. Ibid. 401 a 414, como dimensión esencial de la persona. Una segunda fase, que se ocupa del ser del cristiano desde la perspectiva de la redención, la nueva ley y la gracia, cf. Ibid. 415 a 433. A. La dignidad de la persona humana tras reafirmar que la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación como imagen y semejanza de Dios, cf. Compendio, 358, hoy resulta para muchos particularmente novedoso lo que se refiere a las bienaventuranzas como retrato de Cristo y del cristiano. Tanto el CEC como el compendio explican las bienaventuranzas, en la sección introductoria de la parte moral, antes que los mandamientos. Así se expresa el compendio del CEC. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús, recogen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna, comp. 360. Las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer, A.I.B. 361, cf. CEC 17161719. El Papa Francisco ha contribuido a presentar las bienaventuranzas como el corazón del mensaje de la santidad en el Evangelio, cf. Ixourt. AP. Caudete et exultate, cap 3. Es interesante notar lo que señalaba Benedicto XVI, el principio cristológico está presente, tanto a partir del tema de la felicidad, bienaventuranzas, como desde la antropología, del tema de ley y gracia y precisamente también en el Decálogo, en la medida en que el concepto de la alianza contiene la última concreción de la alianza en la persona de la palabra encarnada y de su nueva interpretación del Decálogo, actualidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica, texto ya citado, p. 382. Después de las bienaventuranzas se afronta la libertad del hombre y la moralidad de los actos humanos. En la perspectiva tradicional de la doctrina cristiana, la libertad se valora como la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, con la peculiaridad de que la elección del bien libera la libertad, el amor es la plenitud de la libertad, mientras que la elección del mal, la esclaviza. En cuanto a la moralidad de los actos humanos, además de sus fuentes, objeto moral u objeto elegido, intención y circunstancias, se reafirma la doctrina de la existencia de ciertos actos siempre ilícitos en razón de su objeto, como la blasfemia, el homicidio y el adulterio. Tienen especial actualidad, por ocuparse de aspectos que con frecuencia resultan oscurecidos en las explicaciones habituales, los apartados dedicados a las pasiones, la formación de la conciencia y las virtudes. Así se definen las pasiones en el compendio. Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana, que inclinan a obrar o a no obrar, en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor, provocado por el atractivo del bien. No se ama sino el bien, real o aparente, N. 370. Continúa señalando que las pasiones, no son en sí mismas ni buenas ni malas, son buenas si contribuyen a una acción buena, pudiendo ser asumidas en las virtudes, y malas, en caso contrario, resultando pervertidas en los vicios, CFN 371. Resulta igualmente luminosa la descripción del discernimiento que corresponde a la conciencia como ejercicio de la virtud de la prudencia. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, sindéresis, su aplicación en las circunstancias dadas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes,
y en conclusión el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio, CEC 1780. Respecto a la virtud, se la define como, una disposición habitual y firme para hacer el bien, compendio, N 377. Esta clásica comprensión facilita distinguir las virtudes de los valores. Según autores como Guardini o Spaeman, los valores son los contenidos valiosos de la realidad, mientras que las virtudes se configuran como personalizaciones de los valores, de modo que un valor determinado, por ejemplo, el orden, llega a formar parte del modo de ser y de actuar, como algo propio, que facilita hacer el bien. Todo ello implica el ejercicio de la ascesis cristiana, el combate espiritual, vid sobre este último exhortape. Gaudete et exultate, 159 a 165. Este contexto ayuda a explicar la caridad, principal de las virtudes teologales, infundidas por Dios para hacernos capaces de vivir en relación con la Trinidad, como sustancia de la vida cristiana. Muy lejos, por tanto, de la perspectiva que tiende a reducir la caridad a la limosna, la beneficencia o la atención a los enfermos, por importantes que estas actividades sean, lo son como manifestaciones de la caridad, virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Comp. 388, la caridad es, el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley, el vínculo de la perfección, el fundamento de las demás virtudes, a las que anima, inspira y ordena, sin ella no soy nada y nada me aprovecha, y vid. En ese sentido, como ha explicado Joseph Ratzinger, la teología moral cristiana sobrepasa tanto una ética de la ley, como una ética de las virtudes. Cabría añadir que sobrepasa también una ética de los valores, si se entiende en estas tres expresiones una ética del mero obrar humano. Asumiendo todo lo que en esas perspectivas pueda haber de válido, la moral cristiana presenta la ética como respuesta al don del amor, y así poder estar unidos a la dinámica del amor Dios mismo, que es el único que libera verdaderamente al hombre y lo eleva a su verdadera altura. J. Ratzinger, Actualidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica, p. 380. En tina cultura como la occidental, donde ha desaparecido el sentido del pecado, es importante su caracterización antropológica, así como las condiciones para que exista pecado mortal. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, San Agustín. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Compendio, 392. Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona, por vía ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación, A.I.B. 395. B. La comunidad humana. El capítulo segundo de esta sección, dedicado a la comunidad humana, expone la dimensión social de la persona y viceversa, la dimensión personal de la sociedad, así como las consecuencias que de ello se derivan para la participación en la vida social y la búsqueda de la justicia social. Conviene notar que sin esto sería difícil comprender y transmitir en su integridad el mensaje del Evangelio. Nuestro tiempo, tan dado al individualismo, necesita esta llamada de atención precisamente cuando se trata de la educación moral de los cristianos. El último capítulo, al tratar sobre la nueva ley y la gracia, explica cómo por el pecado se destruyó la imagen de Dios en el hombre, tanto en lo individual como en lo comunitario. A través de la gracia y la justificación que trae consigo, Dios ir de nuevo al encuentro del hombre constituyéndolo hijo de Dios en Cristo por la acción del Espíritu Santo. En resumen, la vida moral del cristiano es la nueva vida de quien está unido a Cristo por el Espíritu Santo, en el cuerpo místico. Su dinámica es la de los dones de Dios y el ser en Cristo. Y en este contexto es preciso entender lo que significa la ley moral para el cristiano. 2.2. Los mandamientos y la vida cristiana, respuesta de amor 103.
La segunda sección de la parte moral del catecismo ya tradicional se dedica por entero a los mandamientos. La introducción al decálogo se cierra con esta pregunta: ¿es posible cumplir el decálogo? Y la respuesta, plenamente acorde con la perspectiva del catecismo, es: sí, es posible cumplir el decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. Comp. 441. En efecto, y por ello la persona de Cristo, por obra del Espíritu Santo, se constituye en norma viva e interior de nuestro obrar. La moral cristiana encuentra aquí una expresión de sus fundamentos antropológico, cristológico, eclesiológico y sacramental. Un poco antes, el compendio señala que la Iglesia es madre que nutre la vida moral del cristiano. La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, GI 6,2, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual, aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos, N 429, respecto a la vida cristiana como culto espiritual, ver nuestro capítulo siguiente. En un tiempo de nueva evangelización, vale la pena considerar despacio otra afirmación, donde se vincula a la vida cristiana nada menos que la credibilidad de la fe, la edificación de la Iglesia y la transformación del mundo. La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio, porque, conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios. Compendio 433. En la encíclica Lumen Fidei se muestra la conexión entre la fe cristiana y el decálogo de los mandamientos. Estos, que de por sí expresan la ley natural para todo hombre, encuentran una especial confirmación para el creyente en el Dios vivo. La fe, se presenta como un camino, una vía a recorrer, que se abre en el encuentro con el Dios vivo. Por eso, a la luz de la fe, de la confianza total en el Dios Salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda, contenida en las palabras que introducen los 10 mandamientos: yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ex 20,2, en el Lumen Fidei, N 46. En efecto, la liberación de la esclavitud de Egipto es ante todo una liberación religiosa, pues tiene como objetivo el culto y el servicio del Dios vivo. De ahí la visión positiva que se ofrece al educador sobre la moral cristiana, basada por un lado en la ley natural que recogen los mandamientos, en el contexto de la alianza, como hace la Biblia, y al mismo tiempo en conexión con la tradición de la Iglesia, como hace el Catecismo, CFN en 2052 a 2082. Y todo ello es revelado y puede ser vivido como fruto del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, en sus enseñanzas y su entrega por nosotros. El Decálogo enseña también la encíclica Lumen Fidei, N46, no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en diálogo con Dios, dejándose abrazar por su misericordia para ser portador de su misericordia. Así, la fe confiesa el amor de Dios, origen y fundamento de todo, se deja llevar por este amor para caminar hacia la plenitud de la comunión con Dios. El Decálogo es el camino de la gratitud, de la respuesta de amor, que es posible porque, en la fe, nos hemos abierto a la experiencia del amor transformante de Dios por nosotros. Y este camino recibe una nueva luz en la enseñanza de Jesús, en el discurso de la montaña, CFMT, 5-7. Ya Benedicto XVI había expresado que lejos de ser un paquete de prohibiciones, los mandamientos son expresiones de toda una visión de la vida, más aún, de una cultura de la vida, cf. Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, 8 de enero de 2016. Al concluir sus catequesis sobre los mandamientos, 28 de noviembre de 2018, el Papa Francisco ha explicado cómo el Decálogo supone una liberación de las idolatrías y, como fruto de la acción del Espíritu Santo con su gracia, un corazón nuevo. Eso comporta el don de deseos nuevos, cf. RM 8,6, y nos viene con Jesús, que lleva a la plenitud los mandamientos. El Decálogo es así como una radiografía de Cristo. La negatividad literaria en la expresión de los mandamientos: no robar, no matar, etc. se transforma en una actitud positiva: amar, dejar sitio a los demás en mi corazón, deseos que siembran positividad.
Así descubrimos mejor qué significa que el Señor Jesús no vino a abolir la ley sino a darle cumplimiento, a hacerla crecer, y mientras que la ley según la carne era una serie de prescripciones y prohibiciones, según el Espíritu esa misma ley se convierte en vida, cf. Y en 6,63, E/2,15, porque ya no es una norma sino la misma carne de Cristo, que nos ama, nos busca, nos perdona, nos consuela y en su cuerpo recompone la comunión con el Padre, perdida por la desobediencia del pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica enfoca el obrar moral como respuesta a la iniciativa amorosa del Señor, CEC 2062. Y así la moral cristiana se explica como un camino de amor, que se identifica con la vida cristiana, caracterizada no solo en su verdad sino también con toda su belleza y atractivo. Como botón de muestra, basta el párrafo con que el Catecismo concluye su exposición sobre los mandamientos. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada, y en 15,5. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y en 15,12, N 2074. 2.3. El esplendor de la belleza y la libertad. El Catecismo y su compendio son sensibles a esta presentación de la belleza como característica de la fe y de la vida cristiana. Y por tanto, al camino educativo de la belleza que lleva a la fe, se recorre dentro de la fe y de la vida cristianas, y se abre a la evangelización. La belleza es atributo de Dios que se manifiesta en diversos modos en las criaturas. El hombre puede conocer, a partir de la creación, a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Compendio 3. Al crear el mundo, Dios ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza, a EIB 53. Dios es el autor y la fuente de toda belleza creada, CEC 2129, CFN 2500. Ahora bien, cabe considerar el lugar de la belleza no solo como atributo de Dios, sino también como camino de Dios al hombre y del hombre a Dios. A. La belleza salvadora, los iconos y los santos, más allá de la belleza del cosmos y de las formas materiales o corporales, e incluso de la belleza como propiedad de lo amable que eleva el espíritu, la verdadera belleza es, la belleza redentora de Cristo, la belleza de la fidelidad que acepta el dolor y el misterio de la muerte como don de la vida. En el extremo opuesto a la falsa belleza, que encierra al hombre en sí mismo y en sus ansias de poder, de posesión y de mero placer, la verdadera belleza, despierta la nostalgia por lo indecible, la disponibilidad al ofrecimiento, al abandono de uno mismo. J. Ratzinger, Caminos Liaría Jesucristo, Madrid 2004, Cap 2. Pues bien, además de esa belleza originaria, que se manifiesta en Cristo y se confirma en la resurrección y en la Eucaristía, para el cristianismo oriental que incluye el ruso hay dos principales imágenes de la belleza, los iconos y los santos. Como ya hemos señalado, ver anteriormente, apartado 1.3, en los iconos se representa la vida de Cristo o de los santos. Dice San Juan Damasceno, S7, que los iconos son libros que proclaman el Evangelio sin palabras, pues, para la fe, la vista es tan importante como el oído. Los apóstoles no solo oyeron, sino que vieron al Señor, por lo que su mensaje no debe ser solo oído sino también contemplado. La legitimidad de los iconos, y en general de las imágenes que representan imágenes relacionadas con lo divino, imágenes sagradas de Cristo y de la Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, fue defendida, contra los iconoclastas, por el Séptimo Concilio Ecuménico, Nicea, 787, sobre la base del misterio del Verbo encarnado, el Hijo de Dios, al encamarse, inauguró una nueva economía de las imágenes, CEC 2131. Los iconos están hechos a base de oración y, cuando se contemplan en esa perspectiva, impulsan a vivir las virtudes ahí representadas. Esto podría decirse, en un sentido amplio, de las imágenes del arte cristiano, por ejemplo, las que figuran en el compendio del CEC. Especialmente a la belleza del arte sacro se refiere el compendio del Catecismo cuando dice:
La verdad es bella por sí misma. Supone el esplendor de la belleza espiritual. Existen, más allá de la palabra, numerosas formas de expresión de la verdad, en particular en las obras de arte. Son fruto de un talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre. El arte sacro, para ser bello y verdadero, debe evocar y glorificar el misterio del Dios manifestado en Cristo, y llevar a la adoración y al amor de Dios Creador y Salvador, excelsa belleza de verdad y amor, Compendio, 526, cf. CEC 2500 a 2503 y 2513. En un sentido aún más amplio no restringido al arte específicamente cristiano o sacro, esto podría aplicarse al arte, porque, como señala Guardini, la auténtica obra de arte interpela la interioridad del contemplador y abre a la trascendencia. ¿Quién no ha experimentado algo así ante un buen cuadro, una buena película o una buena pieza musical? Como también hemos apuntado, junto a los iconos o las imágenes, están los iconos vivos, que son los santos. No solo los santos que ya están en el cielo, sino también los cristianos que procuran ser santos en la tierra. Ellos son, en efecto, según San Pedro, piedras vivas, del templo espiritual que es la Iglesia, cf 1p, 2,5. De ahí que todo cristiano es como un iconógrafo, pintor o, como dice la palabra, escritor de iconos está llamado a hacer con las palabras de su propia vida una obra de arte, que haga presente de modo vivo lo más bello, el amor de Dios a la humanidad, y anime a difundirlo. Contemplando a Cristo, decía Benedicto XVI en 2007 con términos de San Gregorio de Nisa, cada uno se convierte en el pintor de su propia vida, sin olvidar, añade el niceno, que Cristo está especialmente presente en los pobres, según sus mismas palabras y voluntad. Los santos de todos los tiempos han anhelado la contemplación del rostro de Cristo. Al principio del tercer milenio escribía Juan Pablo II, Carta nono millennio ineunte, que, desde esa contemplación, los cristianos han de transformarse por dentro y transformar la sociedad en la que viven, mediante el amor y la justicia. B. Los cristianos, imágenes de la belleza. De este modo los cristianos están llamados a ser imágenes de la belleza, que, especialmente con la coherencia de su vida, invitan a descubrir la conexión entre la verdad y el amor, es decir, la belleza del bien. Y no solo ellos. También de alguna manera todas las personas de buena voluntad, que pueden caminar en su vida corriente hacia los valores más altos. Esas imágenes, de los valores cristianos y humanos nobles podrán ser narradas o grabadas, fotografiadas o pintadas, esculpidas y también filmadas y cantadas, representadas y difundidas a través de la gran diversidad de géneros del arte y la comunicación que la cultura actual pone a nuestro alcance. En su carta a los artistas, 1999, Juan Pablo II cita al poeta polaco Cyprian Norwid. La belleza sirve para entusiasmar en el trabajo para resurgir. Entre muchos artistas que manifestaron con su arte la belleza de la fe, nombra a Paul Claudel y Marc Chagall, Dante Alighieri, Miguel Ángel, Bernini y Borromini, Palestrina, Handel y Bach, Mozart, Schubert, Beethoven y Verdi. Pero no hay que pensar solo en los grandes artistas. A cada hombre, escribe San Juan Pablo II, se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida, en cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. Porque en toda inspiración auténtica hay un soplo divino de aquel espíritu que es, el misterioso artista del universo. Como recita la protagonista de la película, El festín de Babette, G. Axel, 1982, cada cristiano debería rezar frecuentemente, permíteme hacer todo aquello de lo que soy capaz. Y cuando Andrei Rublev, según el film de Tarkovsky, 1966, lleva ya mucho tiempo sin pintar iconos, su viejo amigo Cyril le ruega que vuelva a ejercitar su arte para gloria de la Trinidad, no hay pecado más terrible que dejar morir el don divino. El CEC, al tratar sobre las bienaventuranzas, se refiere al orden de felicidad y de gracias, de belleza y de paz, N 2546, que se revela en la santidad cristiana. Esto puede verse también reflejado en esta frase del Concilio Vaticano II que recoge el mismo catecismo. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora, del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro,
las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad, Gaudium et Spes, 58, CEC 2527. En efecto, y como recoge San Juan Pablo II en la bula por la que se promulga el catecismo, siguiendo las indicaciones de Juan 23, el concilio no debía comenzar por condenar los errores de la época, sino, ante todo, debía aplicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe, Fidei Depositum, N1. C. La belleza en la sinfonía de la fe. Para resumir lo que hemos visto en los epígrafes anteriores de este apartado, podemos hacerlo con este texto del cardenal Ratzinger, enviado para el encuentro de Rimini 2002. Estoy convencido de que la verdadera apología de la fe cristiana, la demostración más convincente de su verdad contra cualquier negación, se encuentra, por un lado, en sus santos y, por otro, en la belleza que la fe genera. Para que actualmente la fe pueda crecer, tanto nosotros como los hombres que encontramos, debemos dirigirnos hacia los santos y hacia lo bello. En su exhortación apostólica Verbum Domini, de 2010, Benedicto XVI escribe que la palabra de Dios es como una sinfonía que se expresa de diversos modos, un canto a varias voces. Y el centro de esa sinfonía es Cristo, centro del cosmos y de la historia. Como ya hemos visto, el CEC señala que Cristo es el centro de la fe cristiana. Él es el tema principal y también, podríamos decir, el mejor director para interpretar la sinfonía de la fe, en cuanto respuesta a la revelación divina. En definitiva, puesto que la fe es respuesta a la autorrevelación de Dios, la belleza de la fe se manifiesta en la respuesta libre del hombre a esa bella sinfonía que es la palabra de Dios. D. La verdad que fundamenta la libertad, el amor. Ahora bien, ¿qué sería de una sinfonía musical si cada instrumento se declarase autónomo y absoluto? Cabe recordar el sugerente comienzo de El Silmarillion, de Tolkien. La sinfonía ha comenzado. Pero uno de los músicos decide separarse del tema principal. Entretejer asuntos de su propia imaginación, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. Esta imagen puede servirnos para ilustrar la forma en que el catecismo trata sobre la libertad, poniéndola en relación con la autodeterminación hacia la verdad y el bien o el amor. Esto es así ya en el nivel antropológico. La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza, CEC 1731. No es posible entender ni vivir la libertad como un poder que nace y se desarrolla por sí mismo, pues la libertad es propia de los seres inteligentes que se perfeccionan por el amor. La libertad de no tiene sentido sin la libertad para, y aún podría añadirse que la libertad es necesariamente libertad con. Esta distinción, que se ha hecho común, procede de R. Guardini, carece de sentido el exigir libertad de si antes no se ha visto y querido la libertad para los grandes valores de la existencia personal, libertad, en R. Guardini, La fe en nuestro tiempo, Madrid 1965, p. 210. La verdad os hará libres, y en 8, 32, dice el Evangelio. Ahora bien, ¿qué verdad es esa? No se trata de la verdad meramente lógica, menos aún de una verdad racionalista, sino de la verdad que se enraiza, crece y se manifiesta en el amor a Dios y a los demás, tal como se vive en la unión con Cristo. La libertad que procede de esa verdad se identifica en la práctica con el amor. Por eso San Agustín pudo expresar, ama y haz lo que quieras. Como si dijera, si amas auténticamente, todo lo que hagas procederá de ese amor y será obra del amor. Y no solo a nivel antropológico. Con otras palabras, la libertad no es un absoluto, sino que depende de la verdad. Pero no de la verdad entendida como una pura doctrina o sistema de ideas, sino que la libertad se alcanza plenamente en el amor de una vida, vivida, en el caso de un cristiano, con la autenticidad del Evangelio. Y también para un cristiano, la libertad es un don de Dios, pero también es una tarea humana, más aún, una conquista. Solo el que ama de verdad es libre. La libertad depende del amor y se realiza en el amor, es una sinfonía, un concierto de muchos instrumentos que se respetan y limitan mutuamente. Por eso, observa el Papa Ratzinger, solo aceptando también la aparente limitación que supone para mi libertad respetar la libertad del otro, solo insertándome en la red de dependencias que nos convierte,
en definitiva, en una sola familia humana, estoy en camino hacia la liberación común, Lectio Divina, en el Pontificio Seminario Romano Mayor, 20 de noviembre de 2009. En efecto, no hay concierto sin sujetarse amorosamente a la partitura común. Ama y haz lo que quieras. Amar quiere decir aquí participar del amor de Dios, por los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la escucha de la palabra de Dios, el cumplimiento de la voluntad divina. Así señalaba Benedicto XVI: realmente somos libres, así en realidad podemos hacer lo que queremos, porque queremos con Cristo, queremos en la verdad y con la verdad. Por el contrario, si no hay esta comunión con Cristo y esta obediencia de la fe, prevalece la polémica, la fe degenera en intelectualismo y la humildad se sustituye con la arrogancia de creerse mejores que los demás, y vid. Y eso destruye la Iglesia, que debería ser una sola alma y un solo corazón. En suma, es la unión Cristo, la vida de la gracia en la Iglesia y por la acción del Espíritu Santo la que libera nuestra libertad. Más aún, la libertad cristiana es una participación, por el Espíritu, en la libertad de Cristo. Por su cruz gloriosa, Cristo alcanzó la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo, J.I. 5,1. En él participamos de la verdad que nos hace libres, J.I. en 8:32. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y, como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad, 2 Co. 3,17. Desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios, RM 8,21, CEC 1741. Adán y Eva pensaron que el no a Dios sería la cumbre de la libertad, el ser plenamente uno mismo. Especialmente en su oración en Getsemaní, Jesús nos dice que el ser humano solo alcanza su verdadera altura, solo llega a ser divino, conformando su propia voluntad a la voluntad divina, solo saliendo de sí, solo en el sí a Dios, se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de ser completamente libres. Benedicto XVI, Audiencia General, 1 de febrero de 2012. Y así en el contexto cristiano se realiza plenamente el hecho de que la belleza moral que acompaña a la práctica del bien se vincula al esplendor de la belleza espiritual que acompaña a la verdad, cf. CEC 2500. Ejercicio 1. Vocabulario. Identifica el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas. Dimensiones pneumatológica y cósmica, misterio pascual, anamnesis y epíclesis, sacramento primordial o fundamental, sacramento universal, o general, de salvación, sacramentaldad de la Iglesia, vida de la gracia, lenguaje del cuerpo, caquesis litúrgica o mistagógica, iconos vivos, sindéresis, nueva ley, cultura de la vida, belleza redentora de Cristo. Ejercicio 2. Guía de estudio. Contesta a las siguientes preguntas. 1. ¿En qué consiste la liturgia o el culto cristiano? 2. ¿Cuáles serían los elementos más importantes de la formación litúrgica? 3. ¿Qué tiene que ver Cristo con la sacramentalidad? 4. ¿Por qué el misterio de Cristo, y cada uno de sus misterios, son misterios de revelación, de redención y de recapitulación? 5. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? 6. ¿Cómo se puede relacionar la liturgia con la cultura de la imagen? 7. Señala los temas más importantes de los que el CEC se ocupa en relación con los fundamentos de la moral cristiana. 8. Porque los mandamientos y la vida cristiana son una respuesta de amor. 9. ¿Qué tiene que ver la libertad con la belleza? 10. Relaciona los conos y los santos. Ejercicio 3. Comentario de texto. Lee los siguientes textos y haz un comentario personal utilizando los contenidos aprendidos. La liturgia, tradición del misterio. La misión no hay que inventarla. Nos ha sido dada, debemos actuarla, celebrarla. Retornando a su fuente, hemos descubierto, si es que era necesario, que la liturgia no hay que reinventarla, debemos entrar en ella y dejarnos arrastrar de su corriente vital de vida. Nos encontramos de frente a la maravilla del misterio de Cristo, desde el inicio de la creación a la consumación del reino, es tradición. La santa y viva tradición, la tradición divina, es, en efecto, el amor herido del Padre que da a su verbo y difunde su soplo hasta este cumplimiento: aquí está mi cuerpo entregado por vosotros, aquí está mi sangre derramada por todos. Jesús da su espíritu. La pasión del Padre por los hombres, y en 3,16,
se cumple en la pasión de su Hijo y se difunde, además, por su Espíritu en esta compasión divina en el corazón del mundo, que es la Iglesia. Y el misterio de la tradición es esta misión conjunta del Verbo y del Espíritu durante toda la economía de la salvación. Además, en los últimos tiempos, todas las olas de amor del Espíritu de Jesús confluyen en el gran río de la vida que es la liturgia. En la economía de la salvación, la tradición era, ante todo, el don de eventos salviénicos. En la liturgia, la tradición actúa y hace presente el evento que sostiene toda la historia, la Pascua de Jesús, pero junto con la Iglesia, y esto es la sinergia central de la epídesis. Después, en la economía de la salvación, la tradición era la revelación del significado de los eventos salvíficos, mediante los profetas y los escritores sagrados. En la liturgia, ella manifiesta a Cristo ante la Iglesia y por la Iglesia, y es la sinergia del memorial. En la economía de la salvación, la tradición era, finalmente, la participación del pueblo de Dios en los eventos salvíficos. En la liturgia es la sinergia de la comunión donde la celebración y la vida son ya inseparables. Los canales de la tradición divina son aquellos de la gracia múltiple en sus efectos, 1 P 4,10 a 11, pero el agua viva es siempre la del río limpio como el cristal, que emana del trono de Dios y del Cordero. La liturgia es el gran río donde confluyen todas las energías y las manifestaciones del misterio, desde que el mismo cuerpo del Señor vivo junto al Padre no cesa de ser donado a los hombres en la Iglesia para darles la vida. La liturgia no es una realidad estática, recuerdo, modelo, principio de acción, expresión de sí o evasión angélica. Supera los signos en que se expresa y la eficacia que se recibe de ella. No es ridúsabal a sus celebraciones, aunque esté toda entera en ella. Pasa a través de la palabra humana de Dios, escrita en la Biblia y cantada en la Iglesia, sin jamás agotarse. Está en su casa en medio de todas las culturas y no se reduce a ninguna de ellas. Construye la unidad de una multitud de iglesias locales sin secar nunca su originalidad. Nutre a todos los hijos de Dios y en ellos no cesa de crecer. Si bien incesantemente celebrada, nunca se repite, es siempre nueva. El evento total de Cristo que es la liturgia y en el que estamos totalmente implicados, desborda por completo la conciencia de fe y la celebración de los creyentes. Porque asume y penetra toda la historia, todos los hombres y a cada uno de ellos en todas sus dimensiones, y todo el cosmos y toda la creación. Para ser arrastrados por este río, nos basta haber alcanzado su fuente. J. Corbón, Liturgia Fundamental. Misterio Celebración Vida, Madrid 2001, pp 259 a 261. La doctrina moral cristiana en el Catecismo. El Catecismo no quiere presentar la única forma posible de teología moral ni incluso la mejor, este no era su objetivo. La teología moral cristiana no es simplemente una ética de la ley, y supera también el ámbito de una ética de las virtudes, es ética dialógica, porque la actuación moral del hombre se desarrolla a partir del encuentro con Dios, por lo tanto, nunca más será un actuar individual, autárquico y autónomo, pura capacidad humana, sino respuesta al don del amor y así poder estar unidos a la dinámica del amor Dios mismo que es el único que libera verdaderamente al hombre y lo eleva a su verdadera altura. El obrar moral del hombre no es solo una prestación nuestra pero tampoco algo que nos venga desde fuera. La auténtica actuación moral es completamente un don y al mismo tiempo y totalmente nuestro propio actuar, porque precisamente lo que es propio se manifiesta solo en el regalo del amor y por otra parte el don no desautoriza al hombre, sino que le permite ser el mismo. El catecismo trata el contenido moral sobre la base del decálogo, el catecismo explica el decálogo tal como es justo a partir de la Biblia dialógicamente, es decir, en el contexto de la alianza. Con Orígenes subraya que la primera palabra de los mandamientos de Dios se refiere a la libertad, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ex 20,2, DT 5, 6, CEC 2061. Así la existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor, CEC 2062, con Ireneo, el decálogo es interpretado como una preparación a la amistad con Dios y a la concordia con el prójimo, cf. CEC 2063. Si así por una parte el decálogo es visto completamente en el contexto de la alianza y de la historia de la salvación, como acontecimiento de llamada y respuesta, se manifiesta a sí mismo como ética racional, como recuerdo de aquello que la propia razón era capaz de asumir. De nuevo se cita a Ireneo, desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural.
Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo, Adversus Aereses 4,15,1, CEC 2070. Este es un punto importante en la ética del catecismo, se apela a la razón y a su capacidad de comprensión. La moral desarrollada en el Decálogo es una moral racional, que vive sostenida por la razón, que Dios nos regala, mientras que con su palabra nos recuerda lo que está inscrito en lo más profundo de nuestra alma. La encíclica Veritatis Splendor, 1993, ha ofrecido clarificaciones fundamentales sobre lo que es propio de la moral cristiana, así como también sobre la recta relación entre fe y razón en la elaboración de las normas éticas. El catecismo sin pretensiones sistemáticas ha preparado estas decisiones. El principio cristológico está presente tanto a partir del tema de la felicidad, bienaventuranzas, como desde la antropología, del tema de ley y gracia, y precisamente también en el Decálogo, en la medida en que el concepto de la alianza contiene la última concretización de la alianza en la persona de la palabra encarnada y de su nueva interpretación del Decálogo. Pero el catecismo no quería elaborar de ello ningún sistema cerrado. En la búsqueda de una ética cristológicamente inspirada debe tenerse presente que Cristo es el Logos encarnado, que Él quiere precisamente reavivar nuestra razón. La función originaria del Decálogo, recordarnos lo más hondo de nuestra razón, no queda abolida por el encuentro con Cristo, sino solo conducida a su plena madurez. Una ética que, escuchando la revelación, quiera ser auténticamente racional, responde precisamente al encuentro con Cristo, que la nueva alianza nos da. J. Ratzinger, Actualidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica a los 10 años de su publicación, en Actualidad Catequética 195 a 196, 2002, 369 a 383, pp 379 a 382.